Entonces yo creo que Dios está hablando a esta casa. Y creo verdaderamente que hay un fuego que el ángel de Jehová ha traído hoy en esta casa. Y se va a expandir por esta ciudad. Amén. Yo quiero hablarles hoy en esta tarde el tema que Dios me puso. Si te gusta tomar notas, el nombre que Dios me dio es el Espíritu y la Palabra. Yo quiero hablarte hoy en esta tarde sobre el Espíritu y la Palabra. Y por muchos años han existido dos tipos de iglesias. Una iglesia que solamente vive centrada en la palabra. Y hay otro tipo de iglesia, una iglesia que solamente vive en la operación del Espíritu Santo. Pero yo creo que Dios está trayendo en estos últimos tiempos esos dos ríos juntos. Y Dios está trayendo el movimiento de la palabra, pero también el movimiento del Espíritu en estos últimos días. Y yo creo verdaderamente que esta es una palabra que Dios quiere hablar a esta casa. Dios quiere que esta casa no sea solamente una casa de la palabra, sino que sea una casa del Espíritu también. Y algo que yo he aprendido en la vida es de cuando tú tienes solamente la palabra, tú terminas secándote. Cuando tú solamente tienes la palabra, tú terminas secándote espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra es buena y yo amo la palabra. Y me encanta estudiarla y aprender y meterme en la palabra de Dios. Pero llega a cierto punto que la palabra de Dios puede llegar hasta cierto punto en tu vida. Y cuando solamente tienes palabra, empieza a secarse tu espíritu, tu alma. Y lo mismo con el espíritu. Si tú solamente tienes el espíritu y no la palabra, terminarás explotando. Porque no hay un balance en tu vida espiritual. Y esto es algo que yo he descubierto en mi vida a través de los años que he caminado con el Señor. He aprendido a valorar la palabra, pero también he aprendido a honrar el mover del Espíritu Santo. Y muchas veces queremos vivir en un círculo solamente. Queremos vivir a veces solamente en el círculo de la palabra. Pero es tiempo de que la iglesia abrace las dos cosas. Es tiempo de que la iglesia abrace la palabra, pero también abrace al Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿qué me refiero con eso? Porque toda la gente cree, al menos los que son cristianos, creen en el Espíritu Santo. Pero una cosa es creer en el Espíritu Santo y otra cosa es creer en el mover del Espíritu Santo. En la administración y en el ministerio del Espíritu de Dios sobre la iglesia. ¿Y cuántos saben que Dios ha dado el Espíritu Santo a la iglesia con un propósito? El Espíritu Santo no vino solamente para que tú lo agarres y lo pongas ahí en esa esquina como guardia. El Espíritu Santo ha venido a la iglesia y fue enviado a la iglesia con un propósito y una misión. Y la iglesia no puede operar y funcionar sin la ministración del Espíritu Santo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a una escritura en 2 de Corintios. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Y vamos a empezar en el verso 4, y dice esto Pablo, dice:
y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos completados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pablo empieza a hablar aquí, en este capítulo, él da dos referencias, empieza a hablar sobre el nuevo pacto que vendría sobre la iglesia. Y él empieza a hablar al final, a concluir, que este pacto consiste con la persona del Espíritu Santo. Y él habla y da referencia al Antiguo Testamento y dice, sí, Moisés miró una gloria, Moisés estuvo en el monte con Jehová y recibió los 10 mandamientos en el monte. Dice, pero hay una gloria todavía mayor que nosotros podemos entrar a través del Espíritu de Dios. Y por eso él concluye al final y dice, y todos nosotros, verso 18, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. Y hoy en día, iglesia, es el tiempo y la era del Espíritu de Dios. Santo. Hubo un tiempo donde fue la era de Cristo, cuando Cristo vino a la tierra. Hubo un tiempo, la era del Padre, en el Antiguo Testamento, cuando antes de que Cristo viniera, el Padre estaba operando y moviéndose y haciendo cosas sobre la tierra. Pero luego vino Cristo y tuvo un tiempo aquí en la tierra, pero Cristo dijo, yo no voy a ir, pero voy a enviarles otro consolador que vendrá para estar con ustedes, así como yo estuve con ustedes. Y ahora vivimos en la era del Espíritu. Cristo ya no está en la tierra. El Padre no está en la tierra. El único que está aquí en la tierra es el Espíritu de Dios. Y por eso es importante que nosotros como iglesia abracemos este libro, pero también abracemos el ministerio del Espíritu Santo. Y yo creo verdaderamente que Dios quiere llevar a esta iglesia a ese nivel, pastores. Dios no quiere llevar a un lugar no solamente donde tengan la palabra, sino el poder y la presencia y la manifestación del Espíritu Santo esté en sus servicios. Amén. Porque yo amo la palabra, créemelo, yo amo la palabra con todo mi corazón. Y me deleito cada vez que la estudio. Pero me he dado cuenta que sin el Espíritu nada consiste en esta vida cristiana. La palabra sin el Espíritu solamente te da información. Pero la palabra con el Espíritu te da revelación. Amén. ¿Por qué cree que hay mucha gente que lee este libro y no lo entiende? No lo entiende, ¿por qué? Porque este libro no es humano, es espiritual. Y este libro no se entiende por el entendimiento humano. Este libro se puede solamente entender a través del Espíritu de Dios. Santo. Y por eso que nosotros necesitamos la palabra, pero necesitamos al Espíritu de Dios también. Porque el Espíritu nos da el entendimiento para poder recibir y entender la palabra de Dios. Sin el Espíritu de Dios, sin la administración del Espíritu, no hay entendimiento ni revelación. Así como hablaba usted, pastora, una palabra rema. Esa palabra rema es una palabra que viene inspirada directamente del Espíritu de Dios, que se transmite a tu espíritu. La Biblia en el lenguaje griego habla de dos palabras. Dice la palabra logos y la palabra rema. La palabra logo es la palabra escrita, la que leemos aquí en este libro. Pero llega un momento donde el Espíritu Santo empieza a abrirte tu entendimiento y te permite entender lo que estás leyendo. Santo. Y ya eso ya no es una palabra logos, es una palabra rema, que es inspirada y revelada a través del Espíritu de Dios.
Y ahí es cuando viene un cambio y una transformación a tu vida. Ahí es cuando nosotros podemos caminar en el propósito y en la dirección de Dios. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos entender la palabra de Dios. Amén. Otro punto, la palabra te dice qué hacer, ¿correcto? Todos sabemos eso, que la palabra te enseña qué hacer, cómo vivir, cómo llevar tu vida ante los ojos de Dios. Pero es el Espíritu el que te empodera y te da la gracia y la habilidad para poder aplicar y vivir la palabra. Ve cómo las dos cosas van mano a mano. Y hoy en día por eso tenemos tantos cristianos frustrados, desanimados, porque solamente tienen la palabra, pero llega un momento donde la palabra se seca en tu vida, porque no hay esencia del Espíritu de Dios en tu vida. Y esta vida que fue creada para ser disfrutada, ahora se convierte en algo aburrido. Yo le digo a la gente, para mí la cosa más hermosa y gloriosa que me pasó, aparte de conocer a Jesús y entregar en mi corazón, fue conocer la persona del Espíritu Santo. Si tú estudias esa palabra que Jesús usa, que dice que Él enviará un consolador, esa palabra consolador no es alguien como nosotros pensamos en nuestro idioma, que alguien viene y te da una patada aquí en la mano y dice todo va a estar bien. Eso no es lo que Jesús estaba refiriendo ahí. Sí, Señor. Jesús estaba discutiendo una palabra llamada Paráclitos, que es una palabra del griego, que esa palabra significa aquel que está al lado de ti, para ayudarte en todo momento de tu vida. Dios, gracias, Dios. Yo digo, wow, si nosotros pudiéramos entender esa verdad de lo que Dios nos habla ahí, que Él iba a mandar un Paráclitos, alguien que iba a estar a tu lado cada día, cada momento de tu vida cristiana, para ayudarte, para fortalecerte, para dirigirte, para revelarte la palabra, para hablarte, para enseñarte la voluntad de Dios en tu vida, para ayudarte qué hacer en el momento que tú no sabes qué hacer en tu vida. Y es algo hermoso que nosotros hemos sido llamados a vivir. La palabra te alimenta, ¿correcto? ¿Cuántos son alimentados cuando leen la palabra? Amén. Pero el Espíritu te aviva. Santo. Yo puedo comer esto por más que yo quiera, lo puedo comer día y noche. Pero algo sucede cuando el Espíritu de Dios y la presencia, como estábamos hace rato adorando aquí, que se sintió una presencia del Espíritu de Dios. Y esa presencia te aviva, trae algo fresco a tu vida y te ayuda para seguir adelante en este caminar con Cristo. Sí, Dios. La palabra te dice lo que Dios hace y quiere hacer. Tú lees en la Biblia que Dios quiere sanar a los enfermos. Tú lees en la Biblia que Dios quiere echar fuera demonios. Tú lees en la Biblia que Dios quiere hablar. Tú lees en la Biblia que Dios quiere hacer milagros. Pero es el Espíritu el que te da el poder para poder operar en lo sobrenatural de Dios. Amén. Por eso hay gente que no ve las cosas sobrenaturales de Dios porque solamente lee la Biblia y la conoce, pero no ha entendido la persona del Espíritu en su vida. Sí, Señor. No ha conectado las dos cosas. No se ha dado cuenta que la palabra, tanto como el Espíritu, son importantes. Santo. Y yo creo verdaderamente que estamos llegando en esos días donde ya no va dos tipos de grupos. Porque a veces escuchamos eso, es que esos son puros de la palabra y estos son puros del Espíritu. Nomás quieren manifestaciones y milagros y señales y prodigios. Y no, necesitamos las dos cosas.
La Biblia dice que Jesús enseñaba y demostraba. Amén. Eso es lo que Jesús hizo. Si no me cree, lee todos los evangelios. Dice que Él predicaba y demostraba. Sí, Dios. Predicaba y demostraba. Enseñaba y demostraba. Todo lo que Jesús hacía había un respaldo de Dios y una manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Incluso Pablo dijo en una ocasión, dijo, cuando yo vine a ustedes, yo no vine con sabiduría humana, dice, yo vine con demostración del Espíritu de Dios, para que su fe no esté en los hombres, sino en Dios. Amén. Sí, Dios. Gracias, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo estaba diciendo, yo les demostré el Evangelio para que ustedes no pusieran su confianza en el hombre, sino en Dios, porque ustedes vieron y testificaron que Dios es real y que Dios está vivo, y el que Dios que yo te estoy hablando no es un Dios muerto, sino es un Dios vivo que se manifiesta y hace las cosas. Amén. Era lo que Pablo les estaba diciendo. Sí, Señor. Yo siempre le digo esto a la gente, le digo, todos las religiones que existen en el mundo, ¿qué tienen? Tienen un libro. Si tú estudias toda la religión de este mundo, cada religión de este mundo que existe, tiene algo en común que nosotros. Y eso es que tienen un libro. Pero yo le digo a la gente, hay algo que ellos no tienen que nosotros sí tenemos. Y ese es el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Un Cristo que se levantó de los muertos y que está vivo y que reina para siempre. Amén. Eso es lo que nos hace diferente a las demás religiones. Todos tenemos un libro, todos tenemos creencias, todos tenemos un templo, todos tenemos un lugar donde nos reunimos, todos oramos a nuestras formas. Pero ellos no tienen la esencia, la presencia del Espíritu del Dios viviente en ellos. Amén. Pero nosotros sí. Gracias, Yo y tú somos llamados a vivir en eso. Santo. Y yo creo verdaderamente que Dios está posicionando esta iglesia para llevarla a esa dirección, pastores. Amén. Yo creo que Dios ha traído esta palabra para afirmar sus corazones ahí en esta tarde. Amén. De que Dios lo quiere llevar con algo mayor. Porque necesitamos los dos elementos. La iglesia primitiva no era una iglesia solamente de palabra. La iglesia primitiva era una iglesia que era llevada y dirigida por el Espíritu de Sí, Dios. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si no lo crees, lee el libro de Hechos y te darás cuenta. Todo lo que la iglesia primitiva hacía era dirección y guianza del Espíritu de Dios en sus vidas. Y es tiempo de que la iglesia regrese de nuevo a eso. Porque solamente una iglesia guiada por la palabra y el Espíritu de Dios será la iglesia que mirará los resultados que la iglesia primitiva miró. Incluso miramos la vida de Jesús. Yo siempre le digo a la gente, a mí la mayor persona que me gusta siempre mirar es a Jesús. Amén. Porque Él es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir esta vida cristiana. Si tú quieres saber cómo vivir para Jesús, para vivir para Dios, mira y estudia la vida de Jesús. Porque Él es el mayor ejemplo para ti y para mí. Sí, Señor. Por eso Él se tomó un cuerpo físico y humano para vivir guiado por el Espíritu Santo de Dios. Para mostrarnos y enseñarnos cómo vivir en esta vida, cómo caminar con Dios, cómo conectarnos con Dios, cómo traer el reino a la tierra, cómo hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Y en Mateo 4:4 habla de la tentación de Jesús. Y todos conocemos esa historia. Pero en esta historia miramos cómo Jesús era un hombre de la palabra.
Y en este versículo, que es un versículo muy conocido, Jesús dijo algo, dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Dios, sí, Señor. Y él empieza a hablar la palabra de Dios al enemigo. Y ahí Jesús nos muestra que él era un hombre de la palabra. Jesús era un hombre que conocía las Escrituras. Pero no era lo único que Jesús tenía. Porque si Jesús se hubiera quedado solamente con la palabra, hubiera sido como los demás fariseos, saduceos y gente religiosa de los días de él. Amén. Porque acuérdate, ya existía gente de la ley en los días de Jesús. Y estas personas eran expertos, dice la Biblia, que eran expertos a la ley, a las Escrituras, conocían las Escrituras. Y por eso llegaba un momento donde Jesús lo reprendió tan fuerte a esta gente, porque conocían la palabra, pero su corazón se había desconectado de Dios. Amén. Y ya no había esencia, ya no había vida del Espíritu. En vez de recibir a Jesús, fueron ofendidos por Jesús. Santo. Y es lo que vemos hoy también. Hay personas que conocen la Biblia, pero porque no han conocido al Espíritu de Dios, son ofendidos cuando ven cosas que no van de acuerdo con su entendimiento, lo que ellos piensan. Santo. Mira lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesús no solamente era un hombre de la palabra, sino también era un hombre del Espíritu. Sí, Dios. Incluso en Mateo 4 dice que ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu. El Espíritu. Sí, Señor. Y dice Lucas 4:14 dice, Jesús regresó a Galilea por su propio esfuerzo. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las noticias sobre él se difundieron por toda la comarca circunvecina. Esto es lo que pasa cuando un hombre o una mujer es llena del poder del Espíritu de Dios. Jesús no tenía que andar hablando y publicándole a la gente las cosas. Amén. El poder de Dios que estaba sobre su vida hablaba por sí mismo. Y dice que su fama corrió por todos los lugares y todas las aldeas, y la gente empezaba a escuchar que había un hombre llamado Jesús, que andaba sanando enfermos, que andaba levantando paralíticos, que andaba viendo los ojos de los ciegos, que andaba viendo los oídos de los sordos, Santo. que andaba levantando los muertos. Y esta gente empezó a escuchar de este llamado Jesús. Y en varias de las ocasiones la gente que veía a Jesús siempre era la gente que había oído por ahí de este llamado Jesús. Pero regresando al punto, Jesús era un hombre de la palabra, pero también era un hombre que conocía y vivía con el Espíritu de Dios. Amén. Sí, Dios. ¿Te imaginas si Jesús solamente fuera un hombre de la palabra, pero no del Espíritu? ¿Quién hubiera sido de aquellos hombres y mujeres que estaban en necesidades? Pero no sucedió así, sino las cosas cambiaron cuando Jesús llegó. Y yo me imagino todas estas diferentes personas que Jesús ministró y tocó sus vidas. Tal vez ese hombre que venía, dice, porque hay una historia que habla de un hombre que vino al templo y dice que este hombre tenía una mano paralizada y dañada. Y yo me imagino que ese hombre venía todos los días al templo con esa mano dañada y paralizada. Pero un día llegó un hombre que no solamente tenía la palabra, sino tenía el Espíritu. Y las cosas cambiaron para la vida de este hombre. Dice que ese día Jesús lo llamó y le dijo, estira tu brazo.
Y cuando Él estiró su brazo, dice que su mano se hizo igual que la otra. Y esto sucede cuando yo y tú tenemos la palabra, pero también el Espíritu. Amén. Y algo que yo he aprendido es que si tú tienes la palabra y el Espíritu, vas a crecer y madurar en todo lo que Dios tiene para tu vida. Santo. Lo vuelvo a repetir, si tú no tienes la palabra y el Espíritu, no vas a crecer al nivel que Dios quiere para tu vida. Amén, Dios. Te quedarás estancado en tu vida espiritual. Pero cuando tú tienes las dos cosas, tú llegarás a una madurez espiritual con Dios en tu vida. Porque tiene los dos ingredientes importantes para esta vida cristiana. Tiene la palabra de Dios, que es la única verdad que existe. Pero también tienes al Espíritu de Dios, que ha sido enviado para ayudarte, para enseñarte la palabra, para enseñarte cómo orar, Amén. para empoderarte, para darte el poder y la habilidad para ser un testigo de Cristo, Sí, Santo. que ha venido para usar tu vida y bendecir la vida de otros. Amén. Esto sucede cuando tú tienes las dos cosas en tu vida espiritual. Empiezas a ver una bendición en tu vida. Y empiezas a caminar en todo lo que Dios ha predestinado para ti y para mí. Y honestamente es triste que a veces miramos tanto cristiano perdiéndose las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no están las dos cosas en su vida. No está la palabra y el Espíritu operando en sus vidas. También nomás tienen la palabra. O hay gente que nomás tiene el Espíritu, pero no puede solamente estar en el Espíritu, tiene que haber un balance en tu vida espiritual. Sí, Dios. Santo. Sí, Señor. Porque no podemos vivir tampoco de pura manifestación, tenemos que vivir también de la palabra de Dios. Sí, Señor. Conocer la verdad de Dios. Y tener entendimiento de la palabra de Dios. Sí, Señor. Porque hay gente que puede vivir en el poder de Dios, pero todavía caminar como un huérfano. Santo. Santo. Hay gente que puede caminar en el poder de Dios, pero todavía tener una mente toda dañada y torcida. Y por eso nosotros también necesitamos la palabra. Porque es la palabra la que nos enseña, es la palabra la que nos transforma, es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente para poder pensar como Dios piensa. Amén. Entonces las dos cosas son importantes, iglesia. Y es tiempo que nosotros abracemos las dos cosas. Que le demos valor a las dos cosas. Para poder ver un crecimiento en nuestra vida espiritual. Y para ver lo que Dios quiere hacer. Porque hay un mundo perdido que necesita ayuda de Dios. Sí, Señor. Hay gente que se está perdiendo y solamente dándole una palabrita a veces no va a funcionar. Come on. Hay gente que está atada y hay que tener el poder de Dios para poder liberarlos. Hay gente que se está muriendo en enfermedad y hay que tener el poder de Dios para poder ministrar en sus vidas. Porque tú nunca ves a Jesús que venía un enfermo y le decía, oye, disculpa, lo siento que estés enfermo, ahí te veo y ahí te mando una cartita por ahí. No. Yes. Él tenía poder de Dios. Dice la palabra en Hechos, dice que Dios ungió a Jesús con poder y con el Espíritu Santo. Amén.
para que Él fuera y liberara a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo le gusta oprimir a la gente? Sí, el diablo le gusta oprimir a la gente con enfermedades, con problemas, con adicciones, con ataduras, con falta de perdón, con amargura, con resentimiento. Él utiliza todas esas cosas para oprimir a la gente. Pero la Biblia dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y que Jesús iba sanando y liberando a cada uno de esos que estaban oprimidos por el diablo. Porque Jesús conocía la verdad, pero también tenía el ministerio del Espíritu Santo operando en su vida. Yo quiero leerte una palabra que un hombre llamado Smith Wigglesworth profetizó en el 1947. Este hombre fue un hombre que fue usado extraordinariamente por Dios. Miró gente endemoniada ser libre, miró a gente con cánceres, tumores que los escupían en el servicio y eran sanados totalmente. Y este hombre profetizó algo en el 1947. Y él dijo estas palabras. Y dijo esto, él dijo, una reunión de aquellos que ponen énfasis en la palabra y aquellos que ponen énfasis en el Espíritu. Cuando la palabra y el Espíritu se unan, habrá el mayor movimiento del Espíritu Santo que las naciones y de hecho el mundo haya visto jamás. Este hombre lo dijo hace años. En ese entonces todavía ni nacía. Pero este hombre habló esta palabra a través del Espíritu de Dios. Y él dijo que cuando estos dos movimientos se unieran, que miraríamos un movimiento del Espíritu Santo sobre todas las naciones, como nunca jamás se ha visto en la tierra. Dice, marcará el comienzo de un avivamiento que llegará a todo lugar. E incluso los renacimientos de Wesley y Gallas de los años anteriores. En otras palabras, este hombre dijo que lo que Dios traería sería mayor que lo que vio John Wesley y el avivamiento en Gallas, en Inglaterra. En esos lugares hubo un avivamiento extraordinario, donde toda una nación se convirtió a Dios. Dicen los reportes de la noticia que tenían que cerrar las barras porque nadie quería ir a tomar y a tirar pachanga. Que toda la gente quería ir a la iglesia, las cárceles empezaron a cerrarse porque ya no había nadie que estaba cometiendo crímenes en la ciudad. Y esto es lo que pasa cuando un avivamiento viene a una ciudad. Yo creo que un verdadero avivamiento no es algo que se quede en un edificio en 4 paredes, sino que ese avivamiento tiene que salir a la ciudad y a la comunidad y ver una transformación y un cambio en una nación y una ciudad. Y dice, la infusión del Espíritu de Dios unirá desde el reino unido hasta Europa continente. Y desde allí comenzará un movimiento misionero a los confines de la tierra. Amén. Y yo creo cada día más que Dios está trayendo esos movimientos cercas y más cercas.
Hemos escuchado tantas historias a través de los años como tantos bautistas ahora creen en el mover del Espíritu. Porque en el movimiento de los bautistas por años ellos no creían en el mover del Espíritu. Ellos rechazaban los dones del Espíritu, la llenura del Espíritu. Pero entre más tiempo ha pasado, cada uno de estos hombres y mujeres han abrazado el ministerio del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo Dios está trayendo estos dos movimientos y uniéndolos juntos. Aún lo vemos desde el principio, como comentaba la pastora hace rato. ¿Qué fue lo que pasó en el principio cuando Dios creó la tierra? Dice que Él habló y dijo que se haga ¿qué? La luz. ¿Y quién crees tú que fue el que respondió a esa palabra? Fue el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, Él se mueve en la palabra de Dios. Por eso cuando tú hablas la palabra de Dios, Dios respalda su palabra. Y el Espíritu Santo responde y se mueve en la palabra de Dios. Y así sucedió en el principio, cuando Dios dijo, hágase la luz. Dice que la luz se hizo, pero ¿quién fue el que hizo eso? Fue el Espíritu de Dios que trajo la existencia de la luz. Él convirtió lo que Dios había hablado y declarado en una existencia. Y desde el principio vemos la palabra y el Espíritu. Y como cuando la palabra es conectada con el Espíritu, hay una manifestación de Dios. Amén. Y yo creo que es lo que esta iglesia va a empezar a ver, pastor. Yo creo que incluso Dios me ponía en mi corazón mientras estábamos adorando ahí, que usted va a empezar a ver a gente sanarse. Prepárese, porque usted va a empezar a ver a gente sanarse. Va a venir gente aquí con enfermedades. Y Dios lo va a usar. Porque Dios ha visto su corazón. Y Dios ha visto que usted nunca ha tenido intenciones de obtener un nombre o un título. Y Dios ha visto su humildad hacia Él. Y Dios sabe que si Él hace esas cosas, usted nunca se va a matar. Pero Dios va a hacer esas cosas aquí. Ustedes van a empezar a ver sanidades en esta casa. Y ustedes van a poner las manos sobre los enfermos. Y los enfermos se van a sanar. Dios tiene cosas grandes para esta casa. Gracias, Dios. ¿Habrá alguien aquí que tiene problemas en el oído? ¿Tiene problemas en el oído? ¿Habrá alguien? ¿Usted tiene problemas en los oídos? Ok, nomás en el izquierdo. Ok, pase para acá, vamos a venga. Gracias, Señor. Sí, Dios. Prepárese, Sí, Dios. ¿cuánto tiempo tiene con ese problema? Ok. Bastante tiempo con ese problema. Ok. Levanta la mano, voy a orar. Entonces, ¿le da dolor? ¿Qué es lo que le causa? O con un ruidito le da. Voy a poner mi mano en su oído. Levante dolores de cabeza. Padre, en el nombre de Jesús. Sane la vida, Dios. Ahora abro este oídos y ordeno que todo problema en su oído, Señor, ahora se sana. En el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre este oído. Dios. La
declaro sana de todo problema en ese oído ahora, Padre. Toda condición en el oído ahora se sana y recibe sanidad. Aún los dolores de cabeza, ordeno que todo dolor de cabeza suelte esta mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que eres sana ahora por el poder del Espíritu de Dios. Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Y recibe un toque del Espíritu de Dios ahora. Llena, Padre, su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Tenías dolor en el momento o ruido algo anteriormente o no? Siempre tienes. ¿Y ahorita cómo lo sientes? ¿Hay ruido? ¿No sientes algo? ¿O todo está en silencio? Amén. ¿Y el dolor de cabeza lo traes ahorita o no? ¿O te viene, el dolor de cabeza viene de vez en cuando o por el oído? Okay. Amén. Lo declaramos que eres sana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Gracias. Vamos a pasar todo para adelante para terminar este tiempo. Gracias, Padre. Sí, bendito Dios. Adoramos, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Bendito eres, Dios. ¿Habrá alguien aquí que tiene problemas para respirar? ¿Alguien aquí? ¿Usted? Hay veces. A veces tiene problemas. Como así. Levante la mano, Señor. Sí, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor Padre, que todo problema de respirar ahora se sana. En el nombre de Jesús, ordeno, Señor, que todo lugar en sus pulmones se abren ahora. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, todo problema de respirar ahora se sana. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad en tus pulmones ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está tu esposa? Cuidando a la niña. Si puede pasar tantito para acá. Sí, Dios. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Aquí, párese con su esposo. Levante la mano, quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, de los pastores. Padre, declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que ahora lo que tú has hablado sobre ellos se activa en el nombre de Jesús. Padre, declaro que los dones del Espíritu Santo se activan ahora en sus vidas, Señor. Declaro que todo don del Espíritu se activa en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo don del Espíritu se activa en ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Declaro, Señor, algo fresco sobre ellos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por una llenura fresca del Espíritu, Señor.
Llena, Padre, ahora con algo fresco, desde la cabeza hasta los pies, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor Padre, que ellos mirarán sanidades, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú usas esta mano para sanar a los enfermos, Padre. Declaro en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu Santo, Señor, saldrá por esta mano para sanar a los enfermos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu de Dios, por un soplo fresco ahora de tu presencia sobre los pastores, Señor. Declaro un soplo fresco del Espíritu ahora, llenándolos, llenando sus vidas ahora, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor Jesús. Levante las manos, levante las manos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Ese Dios que te está tocando, hijo. Ahí está Dios tocando tu vida. Gracias, Padre. Declaro una llenura fresca del Espíritu de Dios sobre este hombre, Señor. Llena su vida ahora, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Señor, su vida, Padre. Declaro ahora una llenura fresca del Espíritu Santo. Llena, Padre Santo. Llena, Padre. Declaro el fuego ahora, llenándote. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe ahora. Recibe, Padre. Y declaro que Él es tu Hijo, Padre. Él es tu Hijo, Señor. Tú has pagado un precio por Él, Señor. Él es tu Hijo, Padre. Él es tu Hijo, Padre. Y declaro que toda orfandad ahora te suelta en el nombre de Jesús. Declaro corazón de hijo ahora en el nombre de Jesús. Y declaro la identidad de hijo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo oro por esta mujer, Señor. Llena de Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Un soplo fresco de tu Espíritu ahora sobre ella, Padre. Escucha al Espíritu de Dios decir que tú eres una mujer de la palabra. Pero Dios te dice, ahora voy a llevarte a la dimensión del Espíritu. Voy a llevarte a otra dimensión. Tú has conocido la palabra, conoces la palabra, entiendes la palabra. Pero Dios te dice, ahora voy a llevarte a un nivel de mi Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Yo oro por encuentros sobrenaturales sobre la vida de esta mujer, Señor. Y declaro que el fuego de Dios llena, Padre, su vida en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por lo que Dentro traes de mi corazón oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios.
Gracias, Espíritu de Dios. Yo declaro el fuego ahora aún mayormente, Señor. El fuego ahora, Padre. El fuego ahora, Padre, en una nueva dimensión. Una llenura fresca de tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Sí, bendito Dios. La gloria de Dios te está envolviendo. Sí, bendito Dios. Padre, gracias por la gloria de Dios. Padre, declaro el peso de la gloria de Dios ahora sobre él. Ahí está llenándote ahora. Ahí está el peso de su gloria. Está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. La gloria de Dios te va a empezar a visitar el Gustavo. La gloria de Dios te va a empezar a visitar. Van a haber momentos que no vas a poder pararte ni del suelo de tu habitación. Mi vida nunca más será igual. Dios te dice, prepárate, hijo. Prepárate porque viene una visitación de mi gloria sobre tu vida.